En una tierra donde el sol no conocía la piedad y la gente protegía sus corazones como a su ganado, un rastreador apache permanecía en las sombras, convencido de que el amor había muerto con su familia. Pero cuando encontró a una madre y sus 5 hijos hambrientos temblando junto a su fuente, los acogió sin más que su fuerza silenciosa. Los días se convirtieron en semanas, las heridas se transformaron en risas, hasta que una tarde tranquila ella lo miró con lágrimas en los ojos y susurró, «Hogar». Con esa única palabra, las paredes del cañón parecieron respirar, y el hombre que había creído haber perdido toda razón para vivir, encontró la familia que nunca se había atrevido a soñar. Antes de continuar, por favor, díganos desde dónde nos está viendo. El amanecer llegó como una herida abierta sobre las montañas, derramando luz dorada a través de las paredes rojas del cañón. Dazan se movía silenciosamente entre las sombras que aún se aferraban a la tierra. Sus pies descalzos encontraban cada piedra familiar sin hacer ruido. Así había comenzado cada día durante los últimos 3 años, con la soledad como única compañía y el peso de los recuerdos como única carga. Sus caballos permanecían tranquilos mientras se acercaba al pequeño corral que había construido con guijarros y piedras de río. 5 yeguas y un semental, todos rescatados de comerciantes que los habían maltratado o abandonado. Como él, habían aprendido a desconfiar, pero a diferencia de él, aún poseían la capacidad de sanar. «Buenos días, hermanas», murmuró en apache, acariciando el cuello de la yegua más vieja, una pinto llamada Ayana. Sus ojos oscuros lo miraron con esa sabiduría silenciosa que solo los animales poseen, esa aceptación sin juicio que los humanos habían perdido hacía mucho tiempo. El agua. Siempre tenía que revisar el agua primero. En este desierto alto de Nuevo México, el agua era vida, y la vida era lo único que le quedaba por proteger. Tomó las 2 jarras de arcilla que había hecho con sus propias manos y comenzó el camino sinuoso hacia la fuente oculta, el corazón secreto de su refugio. Los recuerdos lo asaltaron sin previo aviso, como siempre. El sonido de la risa de su hijo Kuruk mezclándose con el viento. Los ojos brillantes de su esposa Ana, por quien había nombrado a la yegua, cuando le contaba historias de sus ancestros bajo las estrellas. Había sido un hombre diferente entonces, un respetado rastreador de caballos, un padre orgulloso, un esposo devoto. Ahora era solo una sombra que se movía por un cañón vacío, manteniendo vivo un cuerpo que ya no sabía por qué valía la pena mantener. El sendero se estrechaba a medida que se acercaba a la fuente. Las paredes del cañón se elevaban como catedrales de arenisca. Allí, en ese lugar sagrado donde el agua brotaba fresca y clara de las profundidades de la tierra, había elegido construir su santuario. Nadie más conocía este lugar. Él se había encargado de ello. Los colonos que habían devastado su vida no poseían la paciencia ni la sabiduría para encontrar tales refugios. Pero al girar la última curva del sendero, su mundo se detuvo. Había cuerpos junto a la fuente. Dazan se quedó inmóvil. Todos sus instintos de supervivencia se activaron simultáneamente. Su mano se dirigió instintivamente al cuchillo de su cinturón, mientras sus ojos escudriñaban la zona en busca de amenazas. Pero después de un momento de observación intensa, se dio cuenta de que no había peligro inmediato. Los cuerpos, una mujer y varios niños, yacían inmóviles, desplomados junto al agua, como si hubieran caído allí después de un largo viaje. Por un momento, consideró simplemente dar la vuelta. No era su problema. No podía ser su problema. Había aprendido que entrometerse en los asuntos de otras personas solo traía dolor, y él ya había experimentado suficiente dolor para varias vidas. Pero entonces escuchó algo que le detuvo el corazón. Un gemido suave, apenas audible, de uno de los niños más pequeños. El sonido lo transportó de inmediato a esa terrible noche de hacía 3 años, cuando había encontrado el cuerpo de su propio hijo entre las ruinas humeantes de su hogar. Kuruk había hecho un sonido similar en sus últimos momentos, un lamento que había perseguido los sueños de Dazan desde entonces. Sus pies se movieron antes de que su mente pudiera detenerlos. La mujer estaba inconsciente, pero respiraba. Era joven, quizás de 25 años, con el cabello castaño enmarañado y ropa que alguna vez había sido decente, pero ahora estaba rasgada y manchada de polvo y sudor. Su rostro, incluso en la inconsciencia, mostraba líneas de profundo sufrimiento. Junto a ella yacían 5 niños de diferentes edades,
todos en diferentes etapas de agotamiento y hambre. Dasan se agachó junto al más pequeño, un niño de quizás 3 años con rizos dorados y mejillas hundidas por la desnutrición. Él había sido quien había gemido. Sus labios estaban agrietados y sus ojos, aunque cerrados, se movían inquietos bajo los párpados, como si no pudiera encontrar paz ni siquiera en la inconsciencia. El niño mayor, un muchacho de quizás 14 años, tenía los ojos entreabiertos y observaba a Dasan con una mezcla de miedo y desafío que le recordaba dolorosamente a sí mismo a esa edad. Incluso en su estado debilitado, el muchacho tenía un brazo protector sobre una de las niñas más pequeñas. «No, no nos hagas daño», susurró el muchacho con voz ronca. «Nosotros solo necesitábamos agua». Dasan estudió al grupo durante un largo momento. Todo en su experiencia le gritaba que se fuera, que los abandonara a su destino. La supervivencia en este territorio no dejaba lugar a la compasión por los extraños, pero algo en la forma en que el muchacho protegía a sus hermanos, algo en la forma en que incluso la madre inconsciente había extendido sus brazos hacia sus hijos, despertó un recuerdo que había tratado de enterrar. «¿Cuánto tiempo llevan sin comer?», preguntó en inglés cuidadoso. Apache era su lengua materna, pero había aprendido inglés por necesidad. El muchacho lo miró con desconfianza, pero la desesperación finalmente se impuso. 3 días, quizás 4. Mamá nos dio la última comida hace mucho tiempo. Su voz se quebró. Dasan asintió lentamente. Reconoció los signos de hambre avanzada, la palidez, los labios agrietados, la forma en que los cuerpos parecían haberse desplomado sobre sí mismos. Sin ayuda, algunos de ellos, probablemente el más pequeño y posiblemente la madre, no sobrevivirían un día más. Se levantó y fue a la fuente, llenando una de sus jarras con agua fresca. Regresó al grupo y se arrodilló junto a la madre, levantándole suavemente la cabeza y humedeciendo sus labios con pequeñas gotas de agua. «¿Cómo se llama?», preguntó al muchacho mientras trabajaba. «Abigail Moore, yo soy Sammy». Dasan asintió sin ofrecer su propio nombre. Los nombres eran conexiones, y las conexiones eran peligrosas. Pero mientras humedecía los labios agrietados de la mujer llamada Abby, sintió algo revivir en su pecho que había creído muerto para siempre. La mujer se movió ligeramente cuando el agua tocó sus labios, y sus ojos se abrieron lentamente. Eran azules, del color del cielo invernal, y cuando se fijaron en él, Dasan vio en ellos una historia de dolor comparable a la suya. «¿Quién?», comenzó a decir, pero su voz se perdió en un ronco susurro. «Shh», dijo Dasan suavemente. «Agua primero, preguntas después». La ayudó a incorporarse lo suficiente como para beber pequeños sorbos. Observó cómo su cuerpo absorbía desesperadamente cada gota. Luego se movió hacia los niños, dándoles agua a cada uno con la misma atención cuidadosa. El niño más pequeño, el de los rizos dorados, abrió los ojos cuando el agua tocó sus labios. Sus ojos eran de un azul profundo como los de su madre, pero llenos de una inocencia que contrastaba dramáticamente con el sufrimiento evidente en su pequeño cuerpo. «Mamá», murmuró, buscando a su madre con ojos confundidos. «Estoy aquí, Benji», respondió Abby. Su voz ganaba fuerza con cada palabra. «Estoy aquí, mi amor». Dasan observó la interacción, sintiendo otra punzada de reconocimiento. La forma en que Abby se acercó a su hijo, cómo sus dedos se entrelazaron con los suyos, le recordó vívidamente los últimos momentos que había compartido con su propia familia. Después de que todos hubieron bebido un poco, Dasan se alejó para considerar sus opciones. Podría dejarlos allí con agua y algunos suministros básicos, indicarles la dirección del pueblo más cercano y esperar que llegaran. O podría... No, esa línea de pensamiento era demasiado peligrosa. Pero cuando miró hacia atrás y vio a Abby consolando al niño más pequeño, mientras el mayor, Sammy, intentaba mantener a los demás despiertos y alerta, supo que no podía simplemente dejarlos allí. No si el niño pequeño tenía la misma edad que Kuruk, no si la madre tenía la misma mirada protectora que había visto en los ojos de su esposa. «Mi refugio está cerca», dijo finalmente. Las palabras le salieron antes de que pudiera detenerlas. Pueden descansar allí, recuperar fuerzas». Abby lo miró con una mezcla de gratitud y cautela. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué nos ayudarías?». Era una buena pregunta, una que Dasan no estaba seguro de poder responder honestamente, ni siquiera para sí mismo. «¿Por qué?», dijo después de un largo silencio,
Nadie debería morir de sed junto a una fuente. Fue una respuesta parcial, pero fue todo lo que pudo ofrecer por el momento. La verdad completa, que algo en esta familia rota estaba despertando fantasmas que había intentado enterrar, que veía en sus rostros demacrados ecos de su propia pérdida, era demasiado compleja y dolorosa para expresarla con palabras. Cuidadosamente, ayudó a Abby a ponerse de pie. Era más fuerte de lo que había esperado, aunque obviamente había forzado su cuerpo más allá de sus límites. Los niños se agruparon instintivamente a su alrededor, y Dazan notó cómo, incluso en su estado debilitado, formaban una unidad protectora alrededor de los más pequeños. El viaje de regreso a su refugio fue lento y cuidadoso. Dazan cargó al niño más pequeño, Benji, quien se aferró a él con una confianza que era a la vez conmovedora y aterradora. Los otros niños se apoyaban unos en otros, con Sammy asumiendo la mayor parte de la carga de llevar a sus hermanos. Cuando llegaron al pequeño campamento que Dazan había establecido en una depresión protegida del cañón, Abby se detuvo y miró a su alrededor con silencioso asombro. Era un lugar sencillo pero cuidadosamente organizado. Un refugio hecho de ramas y pieles, un círculo de piedras para el fuego, jarras de agua y comida dispuestas ordenadamente. «Es hermoso», dijo en voz baja, y Dazan se sorprendió al sentir una cálida sensación de orgullo ante su aprobación. Los llevó al refugio, dándoles sus propias mantas y pieles para acostarse. Luego preparó un simple caldo de carne seca y hierbas medicinales, algo que sus estómagos vacíos podrían tolerar sin causarles más daño. Mientras cocinaba, era muy consciente de que lo estaban observando, especialmente Sammy, cuyos ojos no se apartaban de él ni un momento. El muchacho había aprendido a desconfiar de los extraños. Eso era obvio. Probablemente había aprendido que la supervivencia dependía de estar siempre alerta. Cuando el caldo estuvo listo, lo sirvió en pequeñas porciones, advirtiéndoles que comieran lentamente. Observó cómo cada uno de ellos probaba la sencilla comida como si fuera un banquete, y sintió una extraña satisfacción al ver cómo el color regresaba a sus mejillas. «¿Cómo se llama este lugar?», preguntó Abby después de que hubieron comido. Dazan consideró la pregunta. Nunca le había puesto un nombre a su refugio. Era simplemente hogar, o lo más parecido a un hogar que se había permitido tener desde la pérdida de su familia. «No tiene nombre», respondió. «Es solo un lugar para estar». Abby asintió como si entendiera el significado de esas palabras. «¿Y tú? ¿Tienes un nombre?». Otra pausa. Los nombres tenían poder. Creaban conexiones, establecían relaciones, pero al ver a esta madre agotada y a sus hijos, al ver la forma en que el pequeño Benji se había acurrucado a su lado como si fuera lo más natural del mundo, Dazan se escuchó responder. «Dazan, Dazan», repitió Abby como si probara el sonido. «Gracias, Dazan, por todo». Él solo asintió sin confiar en su voz. Hacía tanto tiempo que alguien había pronunciado su nombre con verdadera gratitud que había olvidado lo que se sentía. A medida que la tarde se convertía en noche y los niños se envolvían en sus mantas para dormir, Dazan se sentó junto al fuego que se extinguía lentamente, observando a su inesperada familia de invitados. El más pequeño, Benji, había insistido en dormir cerca de él, y su pequeña mano se extendía hacia donde Dazan estaba sentado. Abby también estaba despierta, observándolo con esos ojos azules que parecían haber visto demasiado. «¿Tienes familia?», preguntó en voz baja. La pregunta lo golpeó como un golpe físico. Por un momento no pudo respirar. Luego, sin saber por qué, se escuchó asentir. Tenía. Ella no insistió en más detalles, por lo que él estaba agradecido. En cambio, simplemente dijo, «Lo siento». Dos palabras sencillas, pero dichas con una comprensión que solo podía venir de alguien que había conocido su propia pérdida profunda. «¿Y el padre de tus hijos?», preguntó Dazan después de un momento. La expresión de Abby se endureció, y por primera vez vio un destello de algo en sus ojos que podría haber sido miedo. Él es la razón por la que estamos aquí, la razón por la que tuvimos que huir». No dijo nada más, pero Dazan escuchó volúmenes en lo que no dijo. Había visto suficiente violencia en su vida para reconocer sus cicatrices, incluso las invisibles. El fuego se redujo a brasas, y el cañón se llenó con los sonidos nocturnos del desierto. El aullido distante de un coyote, el susurro del viento a través de la piedra, la suave respiración de los niños que finalmente dormían seguros. Dazan permaneció despierto mucho después de que Abby se durmiera, observando las estrellas a través de la abertura en el techo de su refugio.
Por primera vez en 3 años, su hogar no se sentía completamente vacío. Por primera vez desde la muerte de su familia, había voces que no eran ecos en su cabeza. Era peligroso este sentimiento que crecía en su pecho. Era el tipo de esperanza que podía destruir a un hombre si le era arrebatada. Pero mientras veía a Benji dormir pacíficamente a su lado, mientras escuchaba la respiración constante de los otros niños, Dazan se permitió por un momento soñar que tal vez el desierto no tenía que ser un lugar de muerte. Quizás, solo quizás, también podría ser un lugar de curación. El río de la vida continuaba fluyendo, indiferente a sus problemas. Pero Dazan sabía que la paz de su superficie era una ilusión. Al igual que la calma que había construido aquí en el cañón, podía romperse en un instante. La única pregunta era si él sería quien la rompiera o si esa elección se haría por él. Hemos pasado mucho tiempo contando y preparando esta historia. Si les gusta, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, de vuelta a la historia. La mano de Dazan se tensó alrededor de la jarra de agua mientras contemplaba el último resplandor de las estrellas. Las palabras que se había dicho a sí mismo, que esta elección quizás se haría por él, todavía colgaban en el aire silencioso de la mañana cuando escuchó el primer crujido de movimiento desde el refugio. Era Abby incorporándose cuidadosamente, teniendo cuidado de no despertar a sus hijos dormidos. Sus movimientos eran rígidos por el agotamiento de los días pasados, pero Dazan notó una nueva determinación en la forma en que enderezaba los hombros. Era una mujer acostumbrada a levantarse temprano y trabajar. Podía saberlo por la forma automática en que alisaba sus faldas rasgadas y se echaba el cabello enmarañado hacia atrás. «Buenos días», dijo en voz baja, saliendo del refugio. La primera luz del día le dio un suave rubor, y por primera vez Dazan pudo ver cómo debió haber sido antes de que la vida la marcara tan duramente. Él asintió en respuesta, extendiéndole una de las jarras de agua sin decir palabra. Ella la tomó con gratitud y bebió, pero no con avidez como la noche anterior. Hoy estaba más cautelosa, racionando incluso el agua, aunque había en abundancia. Era un comportamiento nacido de años de escasez. «Debería ayudar», dijo, devolviendo la jarra. «En lo que sea que estés haciendo, no podemos simplemente... Quiero decir, deberíamos poner de nuestra parte». Dazan estudió su rostro. Había una desesperación en sus palabras que iba más allá de la mera cortesía. Necesitaba sentirse útil, necesaria. Él entendió. Después de su propia tragedia, el trabajo, las interminables tareas de supervivencia, habían sido lo único que lo había salvado de desaparecer por completo en su dolor. «Los caballos necesitan ser abrevados», dijo finalmente, «y hay frutos de cactus que se pueden recolectar. Pero primero», señaló su ropa gastada, «necesitas algo para las espinas». Desapareció en su refugio y regresó con una camisa extra de suave piel de ciervo y un par de mocasines. Le quedaban grandes, pero le ofrecerían protección. Abby tomó las prendas con una gratitud que era casi dolorosa de ver. «No puedo, esto es demasiado. Son solo cosas», dijo Dazan, pero su voz se había vuelto más suave. «Las cosas se pueden reemplazar». Mientras Abby se cambiaba, los niños se despertaron uno por uno. Sammy fue el primero, sus ojos inmediatamente despiertos y alertas como un soldado que había aprendido que el peligro podía acechar en cualquier momento. Martha, la segunda hija mayor, se despertó más lentamente, pero su atención se dirigió de inmediato a sus hermanos menores. Tommy, el niño de 9 años, era el más vivaz del grupo. Tan pronto como estuvo completamente despierto, comenzó a explorar el cañón con asombro sin disimulo, su curiosidad más fuerte que su agotamiento. Dazan observó cómo el niño miraba cada roca, cada planta, cada sombra con los ojos de un niño que podía ver la maravilla en las cosas cotidianas. «¿Es esa un águila de verdad?», preguntó Tommy emocionado, señalando un buzardo de hombros rojos que se cernía en lo alto de las paredes del cañón. «Un halcón», corrigió Dazan automáticamente. Luego se detuvo, sorprendido por su propia disposición a responder. «Pero un buen cazador, como un águila». El rostro de Tommy se iluminó con esta información y comenzó una avalancha de preguntas. «¿Cazas serpientes? ¿Qué tan alto puede volar? ¿Puedes volar tú también como un halcón?». La inocente franqueza de las preguntas aflojó algo en el pecho de Dazan. Hacía mucho tiempo que nadie le hacía preguntas que no estuvieran motivadas por la desconfianza o el miedo.
Caza ratones y lagartos, respondió Dassan. Y no puedo volar, pero puedo seguir lo que corre por el suelo. Martha, que había escuchado la conversación, se acercó tímidamente. Era una niña observadora, que percibía más de lo que decía. Mamá dice que papá también puede rastrear, dijo en voz baja. Luego bajó la mirada. Por eso no pudimos quedarnos mucho tiempo en un lugar. El comentario provocó un silencio gélido entre los adultos. Abby se quedó inmóvil y Dassan vio el patrón familiar del miedo pasar por su rostro. ¿Qué tan lejos está el pueblo más cercano?, preguntó Abby con voz apenas controlada. 2 días de viaje, respondió Dassan. Pero el camino es difícil y sin agua. Vio el alivio en sus ojos y entendió. 2 días no era mucho, pero por el momento parecía una eternidad. A medida que avanzaba la mañana, Dassan los guió a las diversas tareas de su vida diaria. Le mostró a Abby y Martha cómo recolectar frutos de cactus sin pincharse los dedos con las diminutas espinas. Sammy aprendió rápidamente y se puso a trabajar con la tranquila eficiencia de un muchacho que había tenido que aprender a asumir responsabilidades temprano. Con los caballos, algo inesperado sucedió. Martha, que se había encogido ante el primer encuentro con los grandes animales, comenzó a relajarse lentamente. La yegua más vieja pareció sentir la dulzura de la niña y bajó la cabeza cuando Martha extendió la mano vacilante. «¿Le gustas?», observó Dassan, mientras veía a Martha acariciar el hocico del caballo por primera vez. «Es hermosa», susurró Martha. Nunca se había tocado un caballo. «¿Tu padre no tenía caballos?», preguntó Dassan. Luego se arrepintió de la pregunta de inmediato al ver que el rostro de Martha se oscurecía. «Papá dijo que podríamos estropear sus caballos», respondió ella simplemente. No se nos permitía tocarlos. Dassan sintió una ira familiar levantarse dentro de él. La vieja rabia contra los hombres que veían el poder sobre los más débiles como un derecho. Respiró hondo y contuvo la emoción. «A estos caballos les gusta que los toquen», dijo tranquilamente, «siempre que sea suave». El día transcurrió con un ritmo tranquilo. Abby demostró ser una ayudante hábil, que entendía intuitivamente lo que había que hacer sin necesidad de muchas palabras. Recogió leña, reparó una grieta en una de las botellas de agua con las fibras de plantas y ayudó a preparar el escaso almuerzo. Pero fue lo que hizo con la poca carne y las plantas recolectadas lo que sorprendió a Dassan. En lugar de simplemente cocinar los ingredientes, como él habría hecho, los transformó en algo que realmente sabía a comida. Encontró cebollas silvestres y hierbas que evidentemente reconoció, y sazonó la comida con una habilidad que solo podía provenir de años de práctica. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?», preguntó, mientras tomaba el primer bocado sabroso en meses. «De mi madre», respondió Abby con una sonrisa triste. «Siempre decía que la buena comida se hace con amor, no con ingredientes caros. Era sabia. Era todo lo que me hubiera gustado ser», dijo Abby en voz baja, «fuerte, intrépida, independiente. Nunca habría permitido que un hombre la...». Se detuvo abruptamente. Dassan esperó, pero ella no dijo nada más. Él entendió. Había heridas demasiado frescas para tocarlas con palabras. A medida que la tarde se convertía en noche, Dassan notó un cambio en la dinámica familiar. Los niños, que por la mañana habían estado acurrucados y asustados, comenzaron a relajarse. Tommy exploraba cada rincón del campamento, haciendo preguntas interminables sobre las plantas y los animales del cañón. Ella, la niña de 6 años, comenzó a reírse cuando Benji intentó atrapar una mariposa. Pero fue Sammy quien mostró el mayor cambio. El muchacho de 14 años había trabajado todo el día cerca de su madre, un protector silencioso que seguía cada movimiento de Dassan. Pero al anochecer, comenzó a hacer preguntas directamente. «¿Vives aquí completamente solo?», preguntó mientras preparaban el fuego de la noche. «Sí», respondió Dassan. «¿Por qué?». Era una pregunta sencilla, pero una que Dassan no podía responder fácilmente. ¿Cómo explicarle a un muchacho que a veces la vida te rompe tan por completo que la soledad parece la única opción segura? «A veces es más fácil estar solo», dijo finalmente. Sammy asintió como si entendiera más de lo que debería. «Mamá también dice eso a veces, que sería más fácil si estuviéramos solos, pero luego dice que la familia es más importante que la simplicidad». De la boca de un niño las palabras sonaban a la vez sabias y desgarradoras. Dassan miró a Abby, quien ayudaba a Martha a cepillarse el cabello, y de repente comprendió la fuerza que había sido necesaria para mantener unida a esta familia.
Al caer la oscuridad y reunirse alrededor del fuego, Tommy contó una historia sobre un valiente guerrero que había inventado. Era una historia infantil, llena de aventuras imposibles y soluciones mágicas, pero hizo sonreír a todos. ¿Nos cuentas una historia?, preguntó ella tímidamente a Dassan. Él dudó. Hacía años que no contaba una historia. Las historias de su pueblo eran sagradas, no para extraños, pero al mirar los rostros expectantes de los niños, en ojos que, a pesar de todo lo que habían pasado, aún mostraban esperanza, se encontró hablando. Les habló de Coyote, el embaucador que trajo el fuego a los humanos. Era una historia sencilla, una que su propia abuela le había contado cuando no era mayor que Tommy. Pero mientras hablaba, notó cómo incluso Abby escuchaba. Sus ojos reflejaban el baile de las llamas. Cuando la historia terminó, hubo un silencio satisfecho. Luego, inesperadamente, Sammy comenzó a hablar. «Yo también tengo algo», dijo, metiendo la mano en su bolsillo. Sacó un pequeño trozo de madera tallada, un pájaro primitivo, pero cuidadosamente elaborado. «Yo pensé que podrías tenerlo como agradecimiento». Dassan miró la pequeña talla. Era sencilla, pero hecha con un cuidado que representaba horas de trabajo. Que un muchacho que apenas tenía lo suficiente para sobrevivir le hiciera un regalo, lo conmovió más de lo que podía mostrar. «Es hermoso», dijo honestamente, tomando el pájaro tallado. «Gracias». Sammy sonrió, la primera sonrisa genuina que Dassan había visto. Mientras la familia se preparaba para la noche, Dassan permaneció despierto, mirando la pequeña talla en su mano. Era solo un trozo de madera, pero representaba algo más importante. Aceptación, el comienzo de la confianza, la posibilidad de una conexión. Por primera vez en años, Dassan se preguntó si la soledad realmente había sido la respuesta. Al escuchar la suave respiración de Benji, los murmullos de Abby en su sueño y los suspiros pacíficos de los otros niños, comenzó a comprender que quizás había cosas más importantes que la seguridad. Pero con este conocimiento también llegó el miedo, porque sabía que la felicidad era frágil y que había fuerzas en el mundo esperando destruir todo lo que era hermoso y precioso. En la distancia, apenas audible sobre el crujido del fuego y los sonidos nocturnos del cañón, creyó escuchar el eco distante de cascos de caballo. Pudo haber sido imaginación, un truco de su imaginación hiperactiva, pero Dassan había sobrevivido demasiado tiempo para ignorar tales instintos. La calma que habían encontrado ese día era preciosa, pero se preguntó cuánto duraría antes de que el mundo exterior los alcanzara nuevamente. El eco de los cascos de caballo resultó ser una ilusión, o quizás un recuerdo de otro tiempo, otra amenaza. Cuando amaneció el nuevo día, solo se escuchaba el silencio del cañón, interrumpido por el suave resoplido de sus propios caballos y los suaves murmullos de la familia que despertaba. Dassan no había dormido. Había estado sentado toda la noche junto al fuego que se extinguía, girando el pájaro tallado de Sammy en sus manos y reflexionando sobre la peligrosa dirección que tomaban sus pensamientos. Estas personas no eran su responsabilidad. Eran extraños que pasarían una vez que fueran lo suficientemente fuertes. Se lo había dicho a sí mismo, pero las palabras sonaban huecas incluso en su propia cabeza. La verdad era más complicada. En los últimos 3 días algo se había movido dentro de él, como rocas que finalmente ceden después de un largo invierno y ruedan hacia el valle. Por primera vez desde la muerte de su familia, sintió el pulso de la vida a su alrededor. No solo la supervivencia, sino la vida real, con todas sus posibilidades caóticas, dolorosas y maravillosas. Abby fue la primera en despertar, como el día anterior, pero hoy se sentó a su lado junto al fuego, en lugar de levantarse y ponerse a trabajar de inmediato. «¿No dormiste?», dijo ella. No fue una pregunta. «No necesito dormir mucho», mintió Dassan. Ella estudió su rostro a la tenue luz de la mañana. «Mi madre solía decir que los hombres que no pueden dormir están siendo perseguidos por fantasmas». Dassan la miró fijamente. Era una observación demasiado personal, pero en sus ojos azules no había juicio, solo una comprensión que venía de su propia experiencia. «¿Y qué dijo ella sobre las mujeres perseguidas por fantasmas?», preguntó en voz baja. Abby sonrió melancólicamente. «Que tienen que aprender a bailar con ellos». Fue un intercambio extraño, demasiado íntimo para personas que solo se conocían desde hacía unos días. Pero en el silencio de la madrugada, antes de que el mundo presentara sus demandas, se sintió bien.
Cuéntame sobre tu familia, dijo Abby finalmente. Dassan sintió cómo su pecho se contraía. Durante 3 años había enterrado esos recuerdos profundamente. Se había negado a hablar de ellos o incluso a revivirlos. Pero algo en la tranquila presencia de Abby, en la forma en que esperó sin presionar, hizo que las palabras salieran. Mi esposa se llamaba Ayana, comenzó, su voz apenas un susurro. Significa flor eterna. Se reía de todo. Incluso cuando la vida era dura, encontraba algo de qué reírse. Abby asintió con aliento y él continuó. Nuestro hijo, Kuruk, tenía 5 años. Tenía sus ojos y mi terquedad. Dassan sonrió ante el recuerdo, pero era una sonrisa dolorosa. Quería ser un rastreador de caballos como yo. Me seguía a todas partes. Hacía 1000 preguntas sobre cada huella, cada rama rota. ¿Qué pasó?, preguntó Abby suavemente. Las palabras salieron lentamente, como sangre de una vieja herida. Colonos, dijeron que habíamos robado su ganado. No lo habíamos hecho, pero la verdad no importaba. Vinieron de noche. Dassan miró fijamente el fuego. Yo estaba cazando. Cuando regresé, todo había terminado. Abby guardó silencio durante mucho tiempo. Luego, suavemente, le puso la mano. Lo siento mucho, dijo, y en su voz había una profundidad de comprensión que solo podía venir de alguien que conocía la propia pérdida. Se sentaron en silencio mientras el sol salía sobre las paredes del cañón. Finalmente, hubo movimiento en el refugio cuando los niños se despertaron. Martha fue la primera en salir, seguida por los demás. Dassan notó cómo todos miraban instintivamente a su madre como flores que se vuelven hacia el sol. Era una vista que le causaba tanto dolor como una extraña alegría. ¿Podemos ir a ver a los caballos otra vez hoy?, preguntó Martha tímidamente. Por supuesto, respondió Dassan, y se sorprendió por la calidez de su propia voz. El día se desarrolló con un ritmo que ya comenzaba a ser familiar, pero hoy era diferente. Hoy parecía que una barrera invisible se había caído. Los niños hacían más preguntas, reían más fácilmente, se aventuraban más lejos de la protección de su madre. Tommy descubrió una familia de lagartos tomando el sol en una roca cálida e insistió en que Dassan le contara todo sobre ellos. Ella recogió piedras de colores y las dispuso en patrones intrincados. Benji siguió a Dassan como una pequeña sombra, imitando cada uno de sus movimientos. Pero fue con Martha y los caballos donde se produjo el cambio más notable. La niña tenía un don natural con los animales, una dulzura que los calmaba. Ayana, que normalmente era cautelosa con los extraños, dejó que Martha le cepillara la melena e incluso la siguió unos pasos cuando se movía. Ella confía en ti, observó Dassan. Creo que sabe que no le haría daño, respondió Martha. A veces los animales pueden sentir eso, ¿verdad? Los animales son más inteligentes que los humanos, asintió Dassan. Mi papá siempre decía que los animales eran estúpidos, murmuró Martha. Luego se sonrojó al darse cuenta de lo que había dicho. Tu papá dijo muchas cosas, dijo Abby con una agudeza en su voz que Dassan nunca había escuchado. La mayoría de ellas no eran verdad. Era la primera vez que hablaba directamente del hombre de quien habían huido. Dassan sintió la tensión que se acumulaba en ella, como la cuerda tensa de un arco. Cuéntame sobre él, dijo Dassan en voz baja, cuando estaban fuera del alcance de los niños. Abby negó con la cabeza. No, no puedo. No tienes que hacerlo, dijo Dassan rápidamente. Pero a veces ayuda a nombrar a los fantasmas. Abby lo miró y él vio las lágrimas luchando en sus ojos. Robert Moore. Él tiene un rancho en las afueras de Socorro, o lo tenía. No sé qué estará haciendo ahora. Respiró hondo. No siempre fue así. Cuando nos casamos era diferente. Encantador, educado. Yo era joven y tonta, y pensé que tenía suerte. No eras tonta, dijo Dassan firmemente. Sí, lo era. Vi las señales y las ignoré. La forma en que trataba a otros hombres que consideraba más débiles. Cómo hablaba de las mujeres cuando pensaba que yo no escuchaba. Cómo trataba a sus caballos. Se estremeció. Después de Sammy, se volvió más controlador. Después de Martha, peor. Después de cada hijo, un poco más. Hasta que sentí que me estaba ahogando lentamente. Dassan sintió la vieja ira subir dentro de él. La misma rabia fría que había sentido después de la muerte de su familia. Pero esta vez no era impotente. Esta vez tenía algo que podía proteger. No los encontrará, dijo, y su voz era como piedra. Abby lo miró y por primera vez vio verdadera esperanza en sus ojos.
¿Cómo puedes saberlo? Porque no conoce este lugar. Y porque Dasán dudó. Luego dijo la verdad que aún no se había admitido a sí mismo. Porque no lo permitiré. El día transcurrió pacíficamente, pero con un nuevo matiz de determinación. Dasán comenzó a enseñar a los niños habilidades prácticas. Cómo leer huellas de animales, cómo encontrar comida en el desierto, cómo moverse sin hacer ruido. No les dijo por qué estas habilidades podrían ser importantes, pero Sammy entendió. El muchacho aprendió rápido y con seriedad, como si supiera que su vida podría depender de ello. Cuando llegó la noche, se reunieron de nuevo alrededor del fuego, pero hoy el ambiente era diferente, menos cauteloso, más cálido. Tommy volvió a contar una de sus historias imaginativas, e incluso Sammy sonrió ante los giros más absurdos. ¿Conoces más historias?, preguntó ella cuando Tommy terminó. Dasán dudó. Luego comenzó a hablar. Esta vez les contó sobre la creación del mundo, sobre los primeros humanos y cómo aprendieron a vivir con la tierra. Su voz cayó en los patrones rítmicos de su infancia, y por un momento fue el hombre que había sido antes de la tragedia. Cuando la historia terminó, hubo un silencio reverente. Eso fue hermoso, susurró Abby. Mi abuelo me la contó, dijo Dasán, y a su abuelo antes que él. Las historias son cómo recordamos quiénes somos. ¿Quiénes somos entonces?, preguntó Sammy de repente. Era una pregunta profunda para un muchacho de 14 años. Dasán miró el joven rostro y vio allí una sabiduría que había llegado demasiado pronto. Ustedes son quienes eligen ser, dijo finalmente. No quienes otros dicen que son. No lo que otros les han hecho. Su elección. Sammy asintió lentamente, como si guardara esas palabras para el futuro. Más tarde, cuando los niños dormían, Dasán y Abby se sentaron de nuevo junto al fuego. La luna estaba casi llena, proyectando luz plateada sobre las paredes del cañón. Tengo miedo, dijo Abby de repente. ¿De qué? De todo. De que Robert nos encuentre, de que no nos encuentre, y muramos aquí. De que empiece a tener esperanza, y luego todo se me sea arrebatado de nuevo. Dasán entendió. La esperanza era peligrosa cuando uno había perdido demasiado. Quizás, dijo lentamente, el miedo a la esperanza es peor que la esperanza misma. Abby lo miró. Pareces hablar por experiencia. Hablo por experiencia. Se detuvo. Durante 3 años no he esperado nada. No he querido nada. No he sentido nada. Pensé que eso sería más seguro, pero estar seguro no es lo mismo que vivir. Y ahora, miró sus manos, que sostenían el pájaro tallado de Sammy. Ahora creo que quizás algunas cosas valen el riesgo. Fue una confesión que los cambió a ambos. En el silencio que siguió, ambos sintieron el cambio, la comprensión de que ya no eran solo extraños que se habían encontrado por casualidad, sino personas que elegían conscientemente estar ahí el uno para el otro. ¿Qué pasará si viene?, preguntó Abby. Dasán la miró, y en sus ojos oscuros había una determinación que no dejaba lugar a dudas. Entonces estaremos preparados. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que la preparación y el éxito eran dos cosas diferentes. Robert Moore era un hombre con recursos, conexiones y la creencia de que la ley estaba de su lado. Todo lo que Dasán tenía eran sus habilidades, su conocimiento de la tierra y una determinación recién despertada para proteger a esta improbable familia. Sería una lucha desigual. Pero mientras miraba a los niños que dormían tranquilamente, a Abby, cuyo rostro se veía suave y esperanzado a la luz de la luna, Dasán supo que la libraría de todos modos. La pregunta no era si Robert Moore vendría. La pregunta era cuándo, y si estarían listos cuando lo hiciera. En la distancia, tan bajo que era casi inaudible, el viento nocturno trajo el sonido de algo que Dasán no pudo identificar. Quizás nada, quizás todo. El tiempo de las historias y las suaves revelaciones estaba llegando a su fin. Pronto se verían obligados a enfrentar la dura realidad de un mundo que no creía que personas como ellos tuvieran derecho a tomar sus propias decisiones. El sonido desconocido en el viento resultó ser un presagio a la mañana siguiente. Dasán se despertó antes del amanecer con el conocimiento instintivo de que algo había cambiado. No era nada tangible, ninguna pista, ningún sonido, solo el sistema de advertencia primitivo que lo había mantenido con vida durante 3 años y que ahora sonaba estridente en su conciencia.
Se levantó en silencio y se movió hacia el saliente rocoso que le ofrecía la mejor vista de los accesos al cañón. El desierto yacía inmóvil bajo la pálida luz antes del amanecer, pero algo era diferente. Entonces lo vio, una delgada columna de humo que se elevaba a unas 5 millas al sur, demasiado recta y constante para provenir de un fuego natural. Alguien estaba acampando allí, y en esa tierra abandonada por Dios, había pocas razones para que la gente acampara cerca de su cañón escondido. Dasán regresó en silencio a su campamento, donde Abby ya estaba despierta, observando a sus hijos dormidos. ¿Qué pasa?, susurró, leyendo la tensión en su cuerpo. Tenemos compañía, dijo en voz baja. A unas 5 millas al sur. Están acampando. El rostro de Abby se puso ceniciento. ¿Es él? No lo sé, pero tenemos que estar preparados. Dasán se arrodilló junto a ella. Despierta a los niños, en silencio. Necesitamos hablar sobre lo que podría pasar. La siguiente hora estuvo marcada por una preparación tensa. Dasán llevó a la familia a una cueva escondida en lo profundo del cañón, un escondite natural que había preparado para precisamente tal emergencia. Allí almacenó agua, comida seca y mantas. Si llega el problema, explicó a Sammy y Martha, traen a los pequeños aquí. Quédense aquí hasta que los recoja o hasta que hayan pasado 3 días. Luego tomen lo que puedan llevar y vayan al norte. Sigan el río. ¿Por qué no nos recogerías?, preguntó Sammy, aunque sus ojos mostraban que ya sabía la respuesta. Porque quizás no pueda, dijo Dasán honestamente. No. Abby sacudió la cabeza con vehemencia. No nos separamos. Pase lo que pase, nos quedamos juntos. Abby, no. Su voz llevaba una fuerza que Dasán nunca le había escuchado. Durante 3 años he estado huyendo de Robert. Durante 3 años me he escondido a mí y a mis hijos como animales asustados. No lo haré más. Dasán estudió su rostro y vio allí una determinación que le infundió tanto orgullo como miedo. Esta no es tu lucha. Sí, lo es. Abby le tomó la mano. Se ha convertido en nuestra lucha. Nos salvaste, Dasán. Nos diste un hogar. Me mostraste que soy más que la posesión de Robert. Sus ojos brillaban con lágrimas descaradas. ¿De verdad crees que dejaría que él destruyera esto? Antes de que Dasán pudiera responder, escucharon un silbido familiar, la señal que había acordado con Nantan, su viejo amigo y mentor. Alivio y tensión lucharon en su pecho mientras respondía a la señal. Minutos después, Nantan apareció al borde del campamento. Su figura curtida por el clima se movía con la gracia de un hombre que, a pesar de sus 60 años, aún podía superar a cualquier hombre más joven. Sus ojos oscuros notaron de inmediato la presencia de la familia, pero no hizo ningún comentario. «Hermano», dijo en apache, «¿tienes visitas?» «Cuéntame», respondió Dasán en el mismo idioma. «Un hombre blanco con un grupo de 8 hombres. Están acampando en Bitter Creek. El líder está haciendo preguntas en los pueblos, buscando a una mujer y 5 niños». La mirada de Nantan se dirigió a Abby. «Afirma que le fueron robados», tradujo Dasán para Abby, y vio como todo el color desaparecía de su rostro. «Descríbelo», dijo con voz ahogada. Nantan continuó hablando y Dasán tradujo. «Hombre alto, cabello castaño, usa un traje caro incluso en el monte, monta un semental negro con manchas blancas, tiene cicatrices en los nudillos de ambas manos». Abby se desplomó en una roca como si sus piernas la hubieran abandonado. «Es él. Es Robert». Los niños que habían estado siguiendo la conversación se acercaron instintivamente a su madre. Benji comenzó a llorar, aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo. Pero el miedo de los adultos era contagioso. «¿Qué le dijo al sheriff?», preguntó Dasán a Nantan. «El sheriff Dan está con él. Robert Moore afirma que su esposa fue secuestrada por un apache. Ha ofrecido recompensas, $500 por información, 1,000 por su regreso seguro». Dasán maldijo en voz baja. Eso fue inteligente por parte de Robert. La historia de la mujer blanca secuestrada despertaría simpatías y haría más difícil decir la verdad. «Dan no le cree del todo», continuó Nantan. «Lo vi en sus ojos, pero está atado por la ley». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Dasán. «Estarán aquí mañana, quizás pasado mañana. Siguen la antigua ruta comercial, se mueven lentamente». Dasán asintió sombrío. «Gracias, viejo amigo». Nantan se acercó, bajando la voz. «No tienes que hacer esto, Dasán. Toma tus caballos y vete al norte. Deja que el pasado sea el pasado». «No puedo», dijo Dasán sin dudar. Nantan miró a Abby y los niños. Luego volvió a mirar a Dasán.
Una lenta comprensión se extendió por su rostro. Ah, ¿has encontrado una familia de nuevo? Sí. Entonces lucharás. Sí. Nantan asintió, sacando un largo bulto envuelto en cuero de su espalda. Entonces necesitarás esto. Lo desenvolvió revelando las viejas armas. Un rifle Winchester que una vez le había pertenecido, un arco de naranjo de Osage y un carcaj lleno de flechas. Dazan había creído que nunca más las necesitaría. ¿De dónde? Las salvé de las ruinas de tu antiguo hogar. Pensé que algún día podrías necesitarlas de nuevo. Los ojos de Nantan se volvieron serios. Ese día ha llegado. Cuando Nantan se fue, la familia se reunió alrededor del fuego. Los niños estaban en silencio, sintiendo la gravedad de la situación, aunque no la entendían completamente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Martha en voz baja. Dazan miró sus jóvenes rostros y sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Estos niños confiaban en él, dependían de él. Abby confiaba en él. No podía defraudarlos. Nos preparamos, dijo simplemente. Las siguientes horas estuvieron marcadas por una intensa preparación. Dazan enseñó a Sammy y Martha cómo usar el arco, no para matar, sino para ralentizar, para ganar tiempo. Les mostró escondites en el cañón, rutas de escape alternativas, señales para comunicarse a distancia. Abby lo sorprendió. En lugar de temblar o llorar, como quizás habría esperado, se volvió más tranquila y decidida. Ayudó a preparar las defensas, organizó los suministros, consoló a los niños más pequeños. Tienes que prometerme algo, le dijo a Dazan cuando estaban solos. ¿Qué? Si la cosa se pone fea, si parece que no podemos ganar, prométeme que salvarás a los niños. Déjame atrás, pero sálvalos. Dazan negó con la cabeza. No prometeré eso. Dazan, por favor. No. Su voz era de acero. Vivimos juntos o morimos juntos. No hay otra opción. Las lágrimas corrían por las mejillas de Abby, pero ella asintió. A última hora de la tarde, Dazan enseñó a la familia la herramienta de supervivencia más importante de todas. Cómo volverse invisible. Les mostró cómo moverse sin dejar rastro, cómo respirar para minimizar el ruido, cómo usar la cobertura natural del cañón. Tommy, a pesar de su miedo, hizo la pregunta más importante. ¿Por qué papá es tan malo con nosotros? Fue Abby quien respondió, su voz tranquila y clara. Porque algunas personas creen que otras personas les pertenecen. Creen que tienen derecho a decidir cómo deben vivir los demás, pero no tienen razón. ¿Y qué hacemos al respecto? Les mostramos que están equivocados, dijo Dazan. Les mostramos que la familia no es algo que se posee, sino algo que se elige. Al caer la oscuridad, se reunieron por última vez alrededor del fuego. Pero hoy no hubo historias, ni conversaciones juguetonas. Hoy hablaron sobre el coraje y la unión, sobre lo que estaban dispuestos a sacrificar para proteger a su recién encontrada familia. Tengo miedo, confesó ella en voz baja. Eso es bueno, dijo Dazan suavemente. El miedo nos mantiene despiertos. El miedo nos mantiene vivos. ¿Pero ganaremos?, preguntó Tommy. Dazan miró el joven rostro y eligió sus palabras cuidadosamente. No sé si ganaremos, pero sé que lucharemos. Y a veces, luchar es una victoria en sí misma. Sammy, que había estado en silencio toda la tarde, finalmente habló. Toda mi vida pensé que teníamos que huir de papá. Pero tal vez sea hora de dejar de huir. ¿Estás seguro?, preguntó Abby a su hijo mayor. Sammy miró alrededor del fuego, mirándolos a todos, a su madre, a sus hermanos y finalmente a Dazan. Estoy seguro. Dazan nos enseñó que podemos elegir quiénes somos. Elijo ser alguien que protege a su familia. En ese momento, Dazan supo que ya habían logrado una victoria. No importaba lo que trajera el mañana. Se habían transformado de refugiados asustados y rotos en una familia dispuesta a luchar el uno por el otro. La noche estaba en silencio, pero no era el silencio pacífico de las noches anteriores. Era la calma tensa antes de la tormenta, pesada con la premonición del conflicto que se avecinaba. Dazan permaneció despierto, escuchando cada sonido, cada ráfaga de viento que pudiera traer una advertencia. A su lado, Abby y los niños dormían inquietos, pero dormían. Mañana tendrían respuestas a preguntas que nunca deberían haber tenido que hacerse. Pero esta noche, todavía estaban juntos, todavía seguros, todavía una familia. Eso tendría que ser suficiente. La tensa calma antes de la tormenta se rompió a la mañana siguiente con el agudo susurro de Tommy. Ahí vienen los jinetes.
Dazan se despertó de inmediato y se dirigió a su puesto de observación. En la distancia los vio, 9 hombres a caballo, moviéndose lentamente a través del laberinto de las entradas del cañón. Incluso desde la distancia, reconoció la figura principal. Un hombre alto en un caballo negro con manchas blancas, montando con la arrogancia de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad. Robert Moore había llegado. «Todos a sus posiciones», ordenó Dazan. La familia se movió con la eficiencia silenciosa de los últimos días de entrenamiento. Abby guió a Ella y Benji al primer escondite, mientras Martha y Tommy ocupaban sus posiciones asignadas. Sammy se quedó con Dazan, con el arco en sus manos, sus jóvenes rasgos tensos por la determinación. «¿Recuerdas todo lo que te enseñé?», preguntó Dazan. «Sí», respondió Sammy, su voz firme, a pesar del miedo en sus ojos. «Bien, y no olvides, no luchamos para matar, luchamos para vivir». Los jinetes se acercaron lentamente, con cautela. Dazan reconoció al Sheriff Dunn junto a Robert, un hombre de mediana edad con un rostro marcado por las dudas. Los demás eran un grupo mixto, rancheros, gente del pueblo, algunos hombres que parecían estar allí por dinero. Se detuvieron en la entrada de la parte más estrecha del cañón, donde el sendero se estrechaba entre altas paredes de roca. Era el lugar perfecto para una confrontación, estrecho para limitar su número, pero lo suficientemente abierto para las negociaciones. «Quien quiera que esté ahí dentro», gritó el Sheriff D con voz fuerte. «Solo queremos hablar. Buscamos a Abigail Moore y a sus hijos. Creemos que podrían estar en peligro». Dazan intercambió una mirada con Sammy. Había llegado el momento de la verdad. «Voy a salir», dijo Dazan. «No solo, Bautis», protestó Sammy. «Dazan, no, dijiste que somos una familia». «Las familias permanecen unidas». Antes de que Dazan pudiera responder, Abby se levantó de su escondite. Su movimiento fue tranquilo, decidido, y Dazan se dio cuenta de que ella había tomado su propia decisión. «Abby, no», advirtió él. «Sí», dijo ella con firmeza. «Esta es mi lucha, Dazan. Es hora de que lo enfrente». Salieron juntos de la protección de las rocas. Dazan con su Winchester en las manos. Abby a su lado, erguida e intrépida. Sammy con su arco. Era una imagen de desafío que detuvo a los jinetes. El rostro de Robert se oscureció de rabia al ver a Abby. «Ahí estás, ingrata. Es hora de volver a casa». «Este es mi hogar», respondió Abby con calma. «Me perteneces, Abigail. Tú y los niños. La ley está de mi lado». Robert se volvió hacia el Sheriff Dan. «Arréstela. Obviamente ha sido lavada el cerebro por este». Escupió en dirección a Dazan. «Salvaje». El Sheriff D dudó, su rostro una lucha de conciencias. «Señorita Moore», dijo lentamente, «su esposo afirma que fue secuestrada. ¿Está aquí en contra de su voluntad?» «No», dijo Abby claramente. «Estoy aquí porque elijo estarlo. Por primera vez en mi vida, elijo». «Está loca», resopló Robert. «Mírela, vive como un animal en el desierto. Mis hijos sufren mientras ella vive sus fantasías». «Sus hijos han estado sufriendo durante años», dijo Dazan por primera vez. Su voz era tranquila, pero tenía una autoridad que silenció a todos. «Sufren por sus puños, sus palabras, su crueldad». El rostro de Robert se puso rojo de ira. «Cállate, bastardo. No tienes derecho a hablar de mi familia». «¿Familia?» La voz de Dazan estaba llena de desprecio. «Ni siquiera conoces la palabra. Familia significa protección, amor, sacrificio. Solo conoces posesión y control. Suficiente». Robert agarró su revólver, pero el Sheriff Dan le puso una mano de advertencia en el brazo. «Robert, cálmese», dijo el sheriff. Luego a Abby. «Señorita, tengo que preguntarle, ¿están sus hijos aquí?» «Sí», respondió Abby, «y están a salvo. Por primera vez en sus vidas, están realmente a salvo». «Sáquelos», ordenó Robert. «Quiero ver a mis hijos ahora». «No», dijo Sammy de repente, dando un paso adelante. Su joven voz era firme. «No somos sus hijos, ya no». Los ojos de Robert se abrieron de shock y rabia al ver a su hijo mayor. «Samuel, ¿qué te ha dicho este salvaje? Ven aquí ahora mismo». «Mi nombre es Sammy», dijo el muchacho con una calma que desmentía sus 14 años. «Y me quedo aquí». «Le han lavado el cerebro», gritó Robert. «Sheriff, ¿no lo ve? Estos salvajes han envenenado a mi familia». Pero el Sheriff Dan estudió la escena ante él con nuevos ojos. Vio a Abby que por primera vez en años estaba erguida.
Vio a Sammy, que miraba a su padre sin miedo. Vio a Dassan, que estaba de pie, tranquilo pero alerta, listo para luchar, pero no salvaje ni peligroso. Señorita Moore, dijo el sheriff Dan lentamente, ¿jura ante Dios que está aquí por su propia voluntad? Lo juro, respondió Abby. Y mis hijos están aquí porque eligen estarlo, porque finalmente tienen un lugar donde no tienen que tener miedo. El sheriff D se volvió hacia Robert. Robert, creo que deberíamos irnos. ¿Qué? La voz de Robert era un rugido sorprendido. Son mi esposa y mis hijos. La ley dice que una mujer tiene derecho a elegir, interrumpió el sheriff. Y no veo ningún secuestro aquí. Veo una familia que ha elegido su libertad. Todos se han vuelto locos. Robert saltó de su caballo y sacó su revólver. Si la ley no los va a traer de vuelta, entonces lo haré yo mismo. La situación explotó en movimiento. Dassan levantó su Winchester mientras Robert apuntaba el arma a Abby. El sheriff D gritó, ¡No! Y agarró el brazo de Robert. Sammy tensó su arco. El disparo resonó por el cañón como un trueno, pero no fue el arma de Robert la que había disparado. Fue el sheriff Dan, quien había disparado al aire para llamar la atención de todos. ¡Basta!, rugió el sheriff. Robert Moore está arrestado por amenaza con arma. No puede arrestarme. El rostro de Robert estaba distorsionado por la ira y la incredulidad. Usted era mi amigo. Nunca fui amigo de un hombre que aterroriza a mujeres y niños, dijo el sheriff Dan con calma. He escuchado los rumores, Robert. He visto los moretones en su esposa, el miedo en los ojos de sus hijos. Debí haber actuado antes. Los otros jinetes miraron con incomodidad. Sin el liderazgo de Robert y con el sheriff en su contra, su misión se había derrumbado. Esto no ha terminado, siseó Robert mientras dos de los hombres se adelantaban para quitarle el arma. Ella es mi esposa. Los niños son míos. No, dijo Abby con voz de acero. Nunca fui realmente tuya, Robert. Era demasiado joven y estaba demasiado asustada para entenderlo, pero no le pertenezco a nadie más que a mí misma. Robert la miró como si viera un fantasma. La mujer dulce y sumisa que conocía había desaparecido, reemplazada por alguien a quien no reconocía, alguien con columna vertebral y fuego en los ojos. Se arrepentirán, dijo en voz baja, su voz llena de veneno. ¿Todos ellos? No, dijo Dassan, dando un paso adelante. El único que se arrepentirá es usted. Tuvo la oportunidad de tener una familia de verdad y la desperdició. Ahora es demasiado tarde. El sheriff D llevó a Robert a su caballo. Los otros jinetes lo siguieron de mala gana, pero antes de irse, el sheriff se volvió una vez más. Señorita Moore, dijo, si necesita ayuda o cambia de opinión, no lo haré, dijo Abby con firmeza. Pero gracias, sheriff, por hacer lo correcto. Él asintió y se alejó. Robert y los demás a remolque. Cuando la nube de polvo de su partida se asentó, los otros niños salieron de sus escondites. Tommy y Martha corrieron hacia su madre, mientras Ella y Benji emergían del escondite más profundo donde habían estado esperando. ¿Ya se fue?, preguntó ella con voz pequeña. Para siempre, prometió Abby, atrayendo a sus hijos a sus brazos. Dassan se quedó a un lado, observando la reunión. Una extraña lección se extendió por su pecho. No la lección de la soledad, sino la paz tranquila después de una larga y dura batalla. Dassan, dijo Abby, extendiendo una mano hacia él. Ven aquí. Tú también eres parte de esto. Él dudó un momento, luego entró en el círculo de la familia. Por primera vez en 3 años, se sintió completo, no solo como un sobreviviente, sino como parte de algo más grande. ¿Estamos a salvo ahora?, preguntó Tommy. Estamos a salvo, confirmó Dassan. Pero más que eso, somos libres. Cuando regresaron al campamento, el sol estaba alto en el cielo, bañando el cañón en luz dorada. La crisis había terminado, pero Dassan sabía que esto era solo el comienzo. Habían luchado por el derecho a ser una familia y habían ganado. Pero la verdadera victoria no estaba en ahuyentar a Robert Moore. Estaba en lo que habían construido, por amor, elección y respeto mutuo. Habían demostrado que la familia no se define por la sangre o la ley, sino por la decisión consciente de estar ahí el uno para el otro. El pasado finalmente fue enterrado. El futuro los esperaba, brillante, con posibilidades. Por primera vez en 3 años, Dassan sintió que había llegado a casa. La sensación de haber llegado a casa se profundizó en las semanas posteriores a la derrota de Robert.
La amenaza había terminado, pero el verdadero trabajo, el de construir una vida juntos, apenas había comenzado. La transición de Dassan de la soledad a la familia fue a la vez más natural y más difícil de lo que había esperado. 3 semanas después de la confrontación, se sentó temprano por la mañana observando a Martha cepillar a Ayanna, el caballo completamente relajado bajo sus suaves manos. La niña había desarrollado un don natural con los animales que iba más allá de todo lo que Dassan le había enseñado. Les hablaba en un murmullo melodioso, mitad inglés, mitad su propio idioma, y los caballos respondían con un afecto que rara vez mostraban a extraños. «Será una gran criadora», dijo Abby, sentándose a su lado. En su mano sostenía 2 tazas humeantes de café, un lujo que ocasionalmente traía de los raros viajes comerciales que Nantan organizaba. «Ya se entienden mejor que la mayoría de la gente con los caballos después de años de trabajo». Dassan asintió, tomando una taza con gratitud. Abby se había transformado en las últimas semanas. La tensión constante que había encorvado sus hombros y asustado sus ojos había desaparecido. Ahora se movía con una gracia que provenía de una verdadera paz. Y su risa, que había escuchado por primera vez una semana antes, cuando Tommy había hecho una imitación particularmente tonta de un correcaminos, se había convertido en uno de los sonidos más preciados de su vida. «Hablé con Sammy», dijo después de un rato. «Quiere aprender a montar de verdad. No solo lo básico, sino todo. Dice que quiere ser un rastreador de caballos como tú». Dassan asintió pensativamente. En las últimas semanas, había observado a Sammy aprender con una intensidad que era a la vez impresionante y preocupante. El muchacho estaba decidido a absorber todo lo que Dassan pudiera enseñarle, como si estuviera tratando de compensar años de omisiones en meses. «Tiene talento», dijo Dassan, «pero está tratando de crecer demasiado rápido». «¿Se le puede culpar?» La voz de Abby era suave. «Tuvo que ser el hombre de la familia durante tanto tiempo. Le llevará tiempo aprender a ser un niño de nuevo». Fueron interrumpidos por los gritos emocionados de Tommy. «¡Dassan! ¡Dassan! ¡Ven rápido! ¡Encontré algo!». El niño de 9 años corrió hacia ellos. Sus ojos brillaban de emoción. En las últimas semanas, Tommy se había convertido en la sombra de Dassan, ansioso por aprender todo sobre la vida en el desierto. Su curiosidad interminable le recordaba a Dassan dolorosa y maravillosamente a su propio hijo. «¿Qué encontraste?», preguntó Dassan mientras se levantaba. «Huellas, pero extrañas. Ven a verlas». Tommy los guió a un lugar arenoso cerca de la fuente, donde se veían claramente las huellas de una familia de coyotes. Madre, padre y 3 cachorros que habían venido a beber. «Sí», dijo Tommy con orgullo. «Las huellas pequeñas están aquí. Conté 3 tamaños diferentes de coyotes bebés». Dassan se arrodilló junto a Tommy y estudió las huellas. «Excelente observación. ¿Qué más te dicen las huellas?». Tommy se concentró, su rostro arrugado por el esfuerzo. «Vinieron anoche y no tenían miedo, así que no somos una amenaza para ellos». «Muy bien». Dassan le puso una mano en el hombro a Tommy y el brillo del niño le calentó el corazón. «Aprendes rápido». «¿Puedo ir de patrulla contigo hoy?», preguntó Tommy esperanzado. Antes de que Dassan pudiera responder, Martha corrió hacia ellos, con los ojos muy abiertos por la emoción. «Mamá, Dassan, creo que está teniendo un bebé». La noticia hizo que todos se detuvieran. Dassan había tenido la sospecha durante un par de semanas, pero no había dicho nada por si se equivocaba. Ahora, con la confirmación de Martha, no pudo evitar la amplia sonrisa que se extendió por su rostro. «Un potrillo», dijo Abby con asombro. «Aquí, en nuestro cañón. Nuestro primero», dijo Dassan. Luego se detuvo, sorprendido por sus propias palabras. ¿Cuándo había empezado a pensar en nuestro? Pero Abby solo sonrió. «Sí», dijo suavemente. «Nuestro primero». El día se convirtió en una celebración. Ella y Benji se contagiaron de la emoción, aunque no entendían del todo de qué se trataba. Sammy, que había estado trabajando con uno de los otros caballos, se acercó para escuchar la noticia, e incluso su serio joven rostro se iluminó con la noticia. «¿Cuándo nacerá?», preguntó ella, extendiendo una mano cautelosa hacia el vientre de Ayanna. «En primavera», dijo Dassan. «Los caballos tardan casi un año». «¿Tanto tiempo?». La pequeña voz de Benji estaba llena de decepción. «Las cosas buenas llevan tiempo», dijo Abby, levantando a su hijo más pequeño. «Como nuestra familia». Fue un comentario simple, pero silenció a todos. En el silencio, escucharon los sonidos de su vida.
El suave resoplido de los caballos, el murmullo del viento a través del cañón, el lejano llamado de un halcón, eran los sonidos del hogar. Creo que deberíamos expandir nuestro hogar, dijo Dassan de repente. Todos lo miraron. ¿Qué quieres decir?, preguntó Abby. El refugio es demasiado pequeño para todos nosotros. Y luego dudó, y luego pronunció el pensamiento que le había estado rondando por la cabeza en las últimas semanas. Si queremos quedarnos aquí, de forma permanente, entonces necesitamos un hogar de verdad. ¿Quieres decir que podemos quedarnos?, preguntó Martha, su voz llena de esperanza. Si quieren, dijo Dassan. Este es su hogar, mientras lo quieran. La alegría en los rostros de los niños no tenía precio. Incluso Sammy, que se había esforzado por permanecer adulto y reservado, sonrió como el adolescente que realmente era. Entonces construimos, dijo Abby con decisión, un hogar de verdad. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Dassan enseñó a los niños mayores cómo seleccionar y trabajar las piedras, cómo preparar la madera para la construcción, cómo usar las características naturales del cañón para construir una casa que fuera a la vez fuerte y hermosa. Abby se encargó de la planificación del interior, diseñando habitaciones que fueran prácticas y acogedoras. Tenía un ojo para los detalles que sorprendió a Dassan, la forma en que sugirió colocar ventanas para capturar la mejor luz, cómo planificó estantes y almacenamiento para aprovechar al máximo el espacio limitado. Incluso los niños más pequeños ayudaron. Tommy se convirtió en un experto en la recolección de las piedras correctas, mientras Ella y Benji asumían tareas más pequeñas que podían manejar. Era un proyecto familiar en el sentido más verdadero de la palabra. Un mes después de que comenzara la construcción, recibieron una visita. Nantan llegó con una sonrisa y un animal de carga lleno de sorpresas, herramientas, suministros e incluso algunos lujos como ventanas de vidrio reales. El pueblo está hablando, le dijo a Dassan mientras veían a los niños explorar los regalos. ¿De qué? Del Sheriff D que arrestó a Robert Moore, de la mujer que eligió su libertad, del apache que protegió a una familia blanca. Nantan sonrió. Te has vuelto famoso, hermano. Dassan frunció el ceño. Eso no es bueno. ¿Por qué no? Las historias son buenas. La gente habla de coraje, de justicia. Algunas de las familias más jóvenes incluso hablan de seguir este ejemplo, de alejarse de los hombres violentos. Eso sorprendió a Dassan. Nunca había pensado que su historia pudiera inspirar a otros. El Sheriff Don dice que quiere venir a visitarnos ocasionalmente, continuó Nantan. No por problemas, sino como amigo. Dice que quiere asegurarse de que todo esté bien. ¿Y Robert? Juzgado y declarado culpable de amenaza con arma y violencia doméstica. 2 años de prisión. Su abogado dijo que es un hombre roto. Dassan no sintió satisfacción ante la noticia, solo alivio. Se había hecho justicia, pero más importante era que la amenaza había terminado definitivamente. Esa noche, todos se sentaron juntos frente a su nueva casa, aún sin terminar, pero ya reconocible como el hogar que llegarían a ser. Los niños contaban historias y reían, mientras Abby y Dassan contemplaban las estrellas en silencio. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Abby en voz baja. ¿De qué? De habernos encontrado, de haber renunciado a tu vida tranquila por esto. Ella gesticuló hacia los niños, que ayudaban a Tommy a explicar un complicado juego con piedras. Dassan reflexionó sobre la pregunta. 6 meses antes, su respuesta habría sido sencilla. Había encontrado la paz en la soledad, una especie de seguridad en el aislamiento. Pero ahora, pensé que había encontrado la paz, dijo finalmente. Pero no era paz. Era solo ausencia. Ausencia de dolor, pero también de alegría. Ausencia de pérdida, pero también de amor. Y ahora la miró a esa mujer que había llegado a su vida con 5 hijos hambrientos y lo había cambiado todo. Ahora tengo verdadera paz. La paz que viene de saber por qué vives. Abby sonrió y puso su mano en la suya. Te amo, dijo simplemente. Las palabras lo golpearon como un viento cálido. Había sentido que venían. Había sentido la creciente conexión entre ellos. Pero escucharlas fue abrumador de todos modos. Yo también te amo, dijo. Y las palabras se sintieron bien en su lengua. A todos ustedes. Papá Dassan, gritó Benji de repente, corriendo hacia él. El niño pequeño había comenzado a llamarlo así hacía unos días, y cada vez se sentía como un regalo. ¿Qué pasa, pequeño? Tommy dice que el nuevo bebé caballo será mi amigo especial.
¿Es verdad? Dazan levantó a Benji en su regazo. El potrillo será un amigo para todos nosotros, pero si eres muy suave y paciente, entonces sí, podría convertirse en tu amigo especial. Los ojos de Benji brillaron de emoción y se acurrucó en los brazos de Dazan. En ese momento, todo se sintió perfecto. La cálida presencia del niño, la mano de Abby en la suya, la risa de los otros niños, los sonidos familiares del cañón a su alrededor. A medida que la noche se hacía más profunda y los niños se retiraban uno por uno a dormir, Dazan y Abby se quedaron afuera. El cañón estaba bañado por la luz de la luna. Las rocas brillaban plateadas a la tenue luz. ¿Cómo lo llamamos?, preguntó Abby. ¿Qué? Nuestro hogar, nuestra nueva vida, todo esto. Gesticuló hacia la casa a medio terminar, hacia el cañón que los rodeaba. Dazan lo pensó. Esperanza, dijo finalmente. Esperanza, tradujo Abby. Sí, eso encaja. Se sentaron en silencio, contemplando su hogar inacabado pero creciente. En unos meses estaría terminado. En primavera, Ayana tendría su potrillo. Los niños seguirían creciendo y aprendiendo. Quizás algún día tendrían nietos que jugarían en este cañón. ¿Sabes qué es lo mejor de todo?, dijo Abby finalmente. ¿Qué? Lo elegimos, todo. Elegimos ser una familia. Elegimos amar, a pesar de los riesgos. Elegimos tener esperanza. Dazan asintió. Tenía razón. En un mundo donde tanto se les había impuesto, pérdida, dolor, injusticia, habían encontrado algo que era completamente su elección. El amanecer llegaría pronto, y con él un nuevo día de trabajo en la casa, de cuidar a los caballos, de criar a los niños. Sería un buen día, como la mayoría de los días se habían convertido en su nueva vida. Dazan miró hacia el este, donde las primeras y débiles señales del amanecer tocaban el horizonte. Por primera vez en años, esperaba con ansias el amanecer. La vida era buena. No más que eso. La vida era elegida, y eso hacía toda la diferencia. La familia que habían elegido ser se despertaba lentamente al nuevo día, lista para todas las posibilidades que se avecinaban. En el suave amanecer del cañón, su verdadera vida apenas comenzaba. A continuación, te esperan dos historias increíbles. Simplemente haz clic en la imagen que deseas ver y la reproducción comenzará.